Zacatecas, México, 1854-1857. La calle Hidalgo, con sus edificios coloniales y sus callejones empedrados, albergaba entre sus sombras el establecimiento más próspero del barrio San Francisco. Carnicería Hermanos Cárdenas. Rezaba el letrero de madera tallada que se mecía suavemente con la brisa árida del desierto zacatecano. Los hermanos Maxwell y Ethan Cárdenas, descendientes de colonos estadounidenses que habían llegado a México décadas atrás, habían construido una reputación envidiable entre la sociedad local. El mayor, Maxwell, un hombre de complexión robusta y mirada penetrante, había contraído matrimonio con Lucía Mendoza, hija de una respetable familia minera. De aquella unión nacieron 4 hijos. Teresa, la mayor, con 11 años, los gemelos Roberto y Ricardo, de 8, y el pequeño Antonio, que apenas contaba con 6 primaveras cuando comenzó nuestra historia. La carne de los Cárdenas tiene algo especial, comentaban las señoras al salir de la misa dominical en la catedral. Siempre fresca, siempre tierna. El negocio prosperaba mientras los hermanos trabajaban incansablemente. Ethan, soltero y reservado, se encargaba del trato con los proveedores y del mantenimiento del local, mientras Maxwell, con su carisma natural, atendía al público y llevaba las cuentas. El historiador regional Josué Ramírez documentó en sus archivos personales: la carnicería de los Cárdenas representaba el sueño americano trasplantado a suelo mexicano. Una empresa familiar edificada con esfuerzo y determinación que proveía sustento digno a 2 familias y ofrecía un servicio indispensable a la comunidad. La vida transcurría con aparente normalidad hasta la primavera de 1855. El 17 de abril, según consta en los registros parroquiales de la iglesia de Santo Domingo, Lucía Cárdenas falleció tras una breve pero violenta fiebre. El padre Tomás Aguirre escribió en el registro de defunción: partió hacia la gloria eterna tras recibir los santos sacramentos, dejando en desconsuelo a su esposo e hijos. Que Dios la tenga en su santa gloria. Los testimonios recopilados décadas después por la Sociedad Histórica de Zacatecas coinciden en señalar que la muerte de Lucía marcó un punto de inflexión en el temperamento de Maxwell. Doña Concepción Vargas, vecina de la familia, declaró en 1890: el señor Cárdenas cambió como si le hubieran arrancado el alma. Ya no era aquel hombre alegre que saludaba a todos en la plaza. Sus ojos se volvieron huecos, distantes. Al principio, la gente lo atribuía al dolor del luto. Los registros comerciales municipales, preservados en el Archivo Histórico de Zacatecas, muestran un descenso gradual en las transacciones de la carnicería durante los meses posteriores. Para octubre de 1855, las deudas comenzaban a acumularse. Un documento fechado el 12 de noviembre de aquel año muestra una solicitud de prórroga para el pago de impuestos, firmada con la letra temblorosa de Maxwell Cárdenas. El doctor Ignacio Rodríguez, médico de la familia, anotó en su diario personal: hoy he visitado a los niños Cárdenas por petición de su tío Ethan. Los pequeños muestran signos de desnutrición leve y notable melancolía. El mayor, preocupado, me ha confiado que su hermano está consumiendo grandes cantidades de láudano para conciliar el sueño. Le he advertido sobre los peligros de tal hábito. Para la primavera de 1856, la situación había empeorado considerablemente. Teresa, la hija mayor, dejó de asistir a la escuela para señoritas dirigida por las Hermanas de la Caridad. La Madre Superiora, Sor Juana del Sagrado Corazón, envió 3 cartas solicitando explicaciones, todas sin respuesta. Los gemelos y el pequeño Antonio tampoco regresaron tras las vacaciones de Semana Santa. El padre Aguirre, preocupado por la ausencia de la familia en las misas dominicales, realizó 2 visitas a la residencia ubicada en la parte trasera de la carnicería.
En ambas ocasiones, según consta en sus memorias publicadas en 1870, fue recibido con evasivas por Ethan, quien aseguraba que su hermano estaba indispuesto y los niños estudiando en casa. «Hay algo perturbador en esa casa», escribió el sacerdote. «Las ventanas han sido cubiertas con tablones de madera, como si temieran la luz del día. El olor que emana del patio trasero es nauseabundo, aunque Ethan insiste en que se trata solamente de los desechos del negocio». Los vecinos comenzaron a notar comportamientos extraños. María Dolores Jiménez, cuya casa compartía un muro con la trastienda de la carnicería, declaró años después: «Por las noches escuchábamos llantos de niños y rezos interminables. A veces, la voz del señor Maxwell recitaba pasajes bíblicos durante horas, siempre los mismos versículos sobre el sacrificio y la salvación. Mi esposo quiso intervenir, pero ¿quiénes éramos nosotros para juzgar cómo un hombre educaba a sus hijos? El negocio, sin embargo, experimentó una inesperada recuperación a finales de 1856. Los libros de contabilidad muestran un incremento sustancial en las ventas, particularmente de cortes selectos que los hermanos denominaban especialidades de la casa. La calidad de la carne, según los testimonios recogidos, alcanzó niveles extraordinarios. «Nunca habíamos probado algo así», comentó doña Gertrudis Orozco al periodista Ernesto Valenzuela en 1863. «Era una carne tan tierna, tan diferente». Los hermanos Cárdenas decían que era un nuevo método de alimentación para el ganado, algo que habían aprendido de sus antepasados estadounidenses. El resurgimiento económico permitió a Maxwell saldar sus deudas pendientes y realizar mejoras en el local comercial. Sin embargo, los niños seguían sin aparecer en público. Para enero de 1857, el murmullo se había convertido en preocupación generalizada. El capitán Fernando Montoya, responsable de la Guardia Municipal, recibió varias denuncias anónimas sobre gritos y olores sospechosos. «Realizamos una inspección superficial el 7 de febrero», indicó Montoya en su informe oficial, desclasificado en 1890. «Los hermanos Cárdenas nos recibieron con cortesía, pero evidente nerviosismo. Nos mostraron a los 4 niños, quienes parecían pálidos y asustados. Maxwell explicó que padecían una enfermedad cutánea contagiosa, razón por la cual los mantenía aislados. El doctor Rodríguez había firmado un certificado que así lo atestiguaba». Lo que el capitán Montoya no sabía entonces es que el doctor Rodríguez no había visitado la casa en más de 3 meses y que el certificado había sido falsificado. La situación alcanzó su punto crítico el 23 de marzo de 1857, cuando un incendio en la cocina de la residencia vecina obligó a evacuar toda la manzana. En la confusión, uno de los ayudantes de la carnicería, Joaquín Durán, de apenas 16 años, entró por error en el sótano de la propiedad de los Cárdenas. Lo que encontró allí cambiaría para siempre la historia de Zacatecas. Zacatecas, México. Marzo, abril 1857. El testimonio de Joaquín Durán, recogido por el escribano judicial Vicente Campos el 24 de marzo de 1857, reposa en los archivos criminales del Estado como uno de los documentos más perturbadores de la historia regional. Las manchas amarillentas del papel no han logrado atenuar el horror de aquellas palabras, transcritas con la meticulosa caligrafía del funcionario público. Cuando bajé las escaleras del sótano buscando una salida durante el incendio, el olor me golpeó como un puñetazo, declaró el joven ayudante. Era una mezcla de carne putrefacta, sangre seca y algo químico que no supe identificar. La única luz provenía de una pequeña ventana cubierta parcialmente con trapos. En la penumbra, distinguí primero lo que parecían ser herramientas de carnicero dispuestas meticulosamente sobre una mesa de madera, pero no fue eso lo que me hizo gritar. El informe continúa describiendo cómo Durán descubrió, en el rincón más alejado del sótano,
4 pequeñas camas alineadas contra la pared. 3 de ellas estaban vacías, con las sábanas arrugadas y manchadas de un líquido oscuro. En la cuarta yacía el cuerpo inmóvil de Antonio, el hijo menor de Maxwell Cárdenas. El niño parecía dormido, pero su piel tenía un tono grisáceo y sus labios estaban azules. Junto a la cama había un frasco de láudano casi vacío y una Biblia abierta en el libro de Abraham. El grito de Joaquín alertó a los vecinos y a los guardias que supervisaban la evacuación. El capitán Montoya fue el primero en descender al sótano, seguido por el padre Aguirre, quien había acudido a asistir a las familias afectadas por el incendio. El informe oficial del capitán Montoya, fechado ese mismo día, es notablemente escueto. Se ha hallado el cuerpo sin vida del menor Antonio Cárdenas en circunstancias sospechosas. Se ha procedido a la detención inmediata de los señores Maxwell y Ethan Cárdenas por presunto infanticidio. Se ha iniciado la búsqueda de los otros 3 menores. El padre Aguirre, sin embargo, dejó un testimonio más detallado en su diario personal. Lo que contemplaron mis ojos hoy excede cualquier horror que haya presenciado en mis 30 años de sacerdocio. El pequeño Antonio yacía como un ángel martirizado, con las muñecas marcadas por ataduras ya retiradas. En las paredes del sótano, Maxwell había escrito versículos bíblicos con lo que parecía ser sangre seca. «Los protegeré del valle de sombra de muerte», repetía una y otra vez. «Que Dios tenga piedad de su alma perturbada». La búsqueda de los otros 3 niños se intensificó en las horas siguientes. El juez de primera instancia, don Javier Elizondo, emitió una orden para registrar minuciosamente tanto la carnicería como la residencia familiar. Fue durante este registro cuando se realizó el hallazgo más macabro. Detrás de la cámara frigorífica, oculta tras una falsa pared, se encontraba una habitación sellada herméticamente. El comisario Sebastián Vega, encargado del registro, describió el descubrimiento en su informe del 25 de marzo. Al derribar el tabique falso, percibimos un olor dulzón y penetrante. La habitación oculta contenía 3 grandes cubas de madera llenas de un líquido que resultó ser una mezcla de salmuera y conservantes. En cada una flotaba un cuerpo infantil perfectamente preservado. Teresa, Roberto y Ricardo Cárdenas habían sido asesinados y conservados mediante un método similar al utilizado para preservar carne. El médico forense, doctor Manuel Terrazas, estimó que los niños habían muerto con semanas de diferencia, siendo Teresa la primera víctima, probablemente en diciembre de 1856. Durante el interrogatorio inicial, Maxwell Cárdenas mantuvo una calma perturbadora. Según las notas del interrogatorio conservadas en el expediente judicial número 1857 CR 143, el acusado declaró con voz monótona: «Los he salvado. Este mundo es un valle de lágrimas y sufrimiento. Desde que Lucía partió, comprendí que mi deber era proteger a mis hijos de los horrores que les aguardaban. Primero fue Teresa, tan parecida a su madre. La observaba dormir y veía cómo la inocencia abandonaba gradualmente su rostro. Supe entonces lo que debía hacer». Ethan Cárdenas, por su parte, se derrumbó durante el interrogatorio. Entre sollozos confesó haber sido cómplice por omisión. «Vi cómo mi hermano se consumía en su locura día tras día. Intenté disuadirlo, llevarlo con el doctor, pero me amenazó. Dijo que si interfería, él mismo acabaría con su vida y la de los niños. Pensé que era solo el dolor hablando. Cuando descubrí lo de Teresa, ya era demasiado tarde». El caso conmocionó a la sociedad zacatecana. El periódico El Imparcial de Zacatecas publicó el 27 de marzo un artículo titulado «Horror en la calle Hidalgo», donde se detallaban los crímenes con un sensacionalismo que contribuyó a propagar rumores aún más escabrosos. Fue precisamente uno de estos rumores el que llevó a la investigación hacia un territorio aún más siniestro. El 30 de marzo,
Una denuncia anónima llegó al despacho del juez Elizondo. La nota, preservada en los archivos judiciales, decía simplemente: «Busquen en la carne que vendieron. No solo mataron a sus hijos». El juez ordenó de inmediato la exhumación de los restos de carne preservada que aún se encontraban en la carnicería. El análisis preliminar, realizado por el doctor Terrazas con los limitados medios de la época, arrojó resultados perturbadores. Parte de la carne no parecía ser de origen animal. Aunque no puedo afirmarlo con absoluta certeza científica, escribió Terrazas en su informe preliminar, las características de ciertos cortes sugieren fuertemente un origen humano. La textura y composición son consistentes con tejido muscular humano, particularmente en muestras etiquetadas como corte especial del chef. Bestin, el 2 de abril de 1857, el juez Elizondo ordenó la exhumación de todas las tumbas recientes en el cementerio municipal. Los registros parroquiales mostraban un incremento inusual de entierros de indigentes y viajeros no identificados desde octubre de 1856, coincidiendo con la recuperación económica de la carnicería Cárdenas. 7 tumbas fueron encontradas vacías, conteniendo únicamente piedras para simular el peso de un cadáver. Los registros funerarios, sin embargo, mostraban firmas y pagos por servicios completos de enterramiento. El sepulturero Ignacio Montes confesó bajo interrogatorio haber recibido sobornos de Ethan Cárdenas para falsificar los registros y permitir el acceso nocturno al cementerio. «Venían siempre después de medianoche», declaró Montes. «Traían bultos pesados envueltos en sábanas. Yo miraba hacia otro lado, me bebía el aguardiente que me dejaban y contaba las monedas. Que Dios me perdone». El 5 de abril, durante un segundo interrogatorio, Maxwell Cárdenas finalmente reveló la verdad completa. La transcripción de esta confesión fue sellada por orden judicial y solo se hizo pública 50 años después. «Todo comenzó por necesidad», declaró Maxwell. «Después de la muerte de Lucía, las deudas nos ahogaban. Ethan y yo habíamos invertido todos nuestros ahorros en ampliar el negocio y de repente nos encontramos al borde de la ruina. Una noche de octubre, un viajero desconocido llegó a nuestra puerta pidiendo alojamiento. Era un hombre corpulento, bien alimentado. Cuando se negó a pagar el precio que pedíamos y nos insultó, algo se rompió dentro de mí. Lo golpeé con un mazo de carnicero. Según su confesión, los hermanos decidieron deshacerse del cuerpo utilizando sus conocimientos de carnicería. Fue Ethan quien sugirió que podríamos aprovechar la carne. Al principio me horroricé, pero nuestros hijos pasaban hambre. Preparamos la carne como cualquier otra y separamos una porción para nosotros. El resto lo vendimos etiquetado como corte premium importado. Lo que comenzó como un acto desesperado se convirtió en un negocio macabro. Los hermanos seleccionaban cuidadosamente a sus víctimas entre viajeros solitarios, indigentes y prostitutas, personas cuya desaparición difícilmente sería investigada. El dinero volvió a fluir, pero la cordura de Maxwell se deterioraba rápidamente. «Comencé a tener visiones», continuó en su confesión. «Lucía venía a mí en sueños. Me decía que el mundo estaba corrompido, que debía proteger a nuestros hijos. Me mostró cómo todos eventualmente nos convertimos en carne, en alimento para los gusanos. ¿Qué diferencia había entre ser devorado por gusanos o por hombres? Al menos así servíamos a un propósito». El deterioro mental de Maxwell alcanzó su punto crítico cuando decidió que debía salvar a sus hijos de un mundo que consideraba irremediablemente perverso. Les di láudano en su chocolate caliente, cada vez un poco más. Primero a Teresa, luego a los gemelos. Les leía pasajes de la Biblia mientras se dormían por última vez. No sufrieron, se los prometo. Los preservé porque no soportaba la idea de que se descompusieran bajo tierra.
Al pequeño Antonio le había llegado el turno justo la noche anterior al incendio, pero el fuego en la casa vecina interrumpió el ritual antes de que Maxwell pudiera completar el proceso de preservación. El juicio contra los hermanos Cárdenas comenzaría el 15 de abril de 1857, en medio de una conmoción social sin precedentes en la historia de Zacatecas. Zacatecas, México. Abril, mayo, 1857. La mañana del 15 de abril de 1857 amaneció inusualmente fría para la primavera zacatecana. Una niebla espesa cubría las calles empedradas del centro histórico, otorgando un aspecto fantasmal a los edificios coloniales. Desde antes del alba, una multitud se congregaba frente al Palacio de Justicia, antiguo casón virreinal reconvertido en sede judicial tras la independencia. El escribano judicial, Ernesto Vázquez, anotó en su diario personal: «Jamás había presenciado tal agitación en nuestra pacífica ciudad. Hombres y mujeres de todas las clases sociales se aglomeraban para presenciar la llegada de los acusados. Algunos portaban crucifijos, otros empuñaban piedras. La guardia tuvo que ser reforzada con elementos traídos desde Guadalupe. A las 9 en punto, un carruaje negro escoltado por 8 guardias a caballo se detuvo frente al edificio. De él descendieron, encadenados y cabizbajos, Maxwell y Ethan Cárdenas. El contraste entre ambos hermanos resultaba sobrecogedor. Mientras Ethan parecía haber envejecido décadas en apenas unas semanas, con el cabello encanecido y el rostro surcado por arrugas de terror, Maxwell mantenía una expresión serena, casi ausente. Sus ojos, según describieron varios testigos, parecían contemplar realidades invisibles para los demás. El juicio fue presidido por el juez supremo del Estado, don Francisco Javier Rodríguez de Mendoza, quien había viajado expresamente desde la capital para hacerse cargo de un caso que ya resonaba en todo el país. Le acompañaban en el tribunal el fiscal Alberto Navarrete y el defensor de oficio, licenciado Miguel Ángel Cordero. La sala de audiencias, con capacidad para apenas 100 personas, estaba abarrotada. El padre Aguirre ocupaba un lugar prominente junto a las autoridades eclesiásticas, mientras que el doctor Terrazas y el capitán Montoya se sentaban en el área reservada para los testigos. La transcripción oficial del juicio, conservada en el Archivo Judicial Estatal, comienza con las palabras del juez. Estamos reunidos hoy para juzgar crímenes que desafían la comprensión humana y ofenden a Dios nuestro Señor. Que la justicia terrenal actúe como pálido reflejo de la divina. La acusación formal leída por el fiscal Navarrete contenía 23 cargos, incluyendo 4 homicidios en primer grado contra los hijos de Maxwell, 7 cargos adicionales por los viajeros e indigentes asesinados, profanación de cadáveres, falsificación de registros públicos, y de un cargo sin precedentes en la jurisprudencia mexicana, crimen contra la naturaleza humana por suministro de carne humana para consumo público. El licenciado Cordero, visiblemente incómodo con su designación como defensor, presentó como única estrategia la enajenación mental de Maxwell y la coacción ejercida sobre Ethan. Mi defendido, Maxwell Cárdenas, actuó bajo los efectos de un trastorno mental severo precipitado por la muerte de su esposa y agravado por el consumo habitual de láudano, argumentó. En cuanto a Ethan Cárdenas, las evidencias demuestran que participó bajo amenazas constantes, temiendo por su propia vida. El testimonio más impactante de la primera jornada fue el del doctor Terrazas, quien presentó sus hallazgos sobre los cuerpos de los niños. Los 3 cuerpos preservados en salmuera mostraban signos inequívocos de envenenamiento por láudano. La concentración del narcótico era suficiente para causar una muerte indolora, similar a quedarse dormido. El niño Antonio, fallecido más recientemente, presentaba la misma sustancia en concentraciones letales. Al ser interrogado sobre la carne hallada en la carnicería, el doctor confirmó sus sospechas iniciales.
Tras análisis exhaustivos, puedo afirmar sin lugar a dudas que aproximadamente un tercio de la carne lista para venta era de origen humano, principalmente tejido muscular de extremidades y torso. El método de preparación hacía virtualmente imposible su distinción por parte de un consumidor ordinario. Un murmullo de horror recorrió la sala. Varias personas abandonaron precipitadamente la audiencia, incapaces de soportar los detalles. El juez ordenó un receso para restaurar el orden. La tarde del primer día se dedicó al testimonio de Joaquín Durán, quien relató nuevamente su macabro descubrimiento en el sótano. El joven, visiblemente traumatizado, confesó entre lágrimas: «Yo también comí de esa carne. Todos lo hicimos». A veces, al final de la jornada, el señor Maxwell nos invitaba a probar lo que llamaba el corte especial del chef. Decía que era carne importada de Estados Unidos, de una raza de ganado especial criada por sus parientes. Pero el segundo día del juicio comenzó con el testimonio del sepulturero Ignacio Montes, quien detalló los acuerdos para facilitar el acceso nocturno al cementerio y la falsificación de registros. Siempre traían los cuerpos ya desmembrados, envueltos en lienzos. Al principio creí que eran partes de animales que debían desechar discretamente por alguna enfermedad del ganado. Cuando comencé a sospechar la verdad, el miedo me paralizó. Ethan me aseguró que si hablaba, sería el próximo en desaparecer. La declaración más esperada era, sin duda, la de los propios acusados. Ethan Cárdenas fue el primero en subir al estrado, reducido a una sombra temblorosa del hombre que había sido. Entre sollozos incontrolables, ratificó su confesión inicial. Todo comenzó a cambiar después de que Lucía muriera. Maxwell se obsesionó con ideas extrañas. Pasaba noches enteras leyendo la Biblia y textos de filosofía que compraba a viajeros. Hablaba de cómo la carne era solo un recipiente temporal, de cómo todos nos consumimos unos a otros de alguna manera. Según Ethan, intentó varias veces buscar ayuda, pero el aislamiento progresivo impuesto por su hermano se lo impidió. Cuando descubrí lo que había hecho con Teresa, quise denunciarlo, pero me mostró a los gemelos dormidos y me dijo que si intentaba algo, ellos serían los siguientes. Traté de proteger a los niños, de darles algunos momentos de normalidad cuando Maxwell salía. Soy tan culpable como él por mi silencio. El testimonio de Maxwell Cárdenas, programado para cerrar la segunda jornada, generó una expectación sin precedentes. A diferencia de su hermano, el acusado principal se presentó con una tranquilidad inquietante. El transcriptor judicial anotó que en ningún momento su voz se alteró ni mostró emoción alguna. «Todo cuanto he hecho ha sido por amor», comenzó Maxwell. «El amor verdadero exige protección. Cuando Lucía murió, comprendí que este mundo es un valle de lágrimas, donde el sufrimiento es inevitable. Mis hijos eran demasiado puros, demasiado perfectos para esta existencia de dolor. Los liberé antes de que la vida los corrompiera. Los preservé en su perfección infantil». Al ser interrogado sobre los asesinatos de viajeros e indigentes, Maxwell respondió con la misma serenidad perturbadora. La necesidad inicial se transformó en revelación. Comprendí que al convertir sus cuerpos en sustento, les otorgaba un propósito que muchos de ellos jamás habían tenido en vida. Nada se desperdiciaba, todo se transformaba. Es la ley natural, la misma que siguen los leones y los buitres. El fiscal Navarrete, visiblemente afectado, preguntó a Maxwell si sentía algún remordimiento. La respuesta heló la sangre de los presentes. El remordimiento implica error, y yo no he errado. He liberado almas, he transformado carne inútil en sustento, he protegido a mis hijos del sufrimiento. Si Dios existe, comprenderá mis motivos mejor que ustedes. El tercer día de juicio fue meramente protocolario. El veredicto, unánime, declaró a ambos hermanos culpables de todos los cargos. El juez Rodríguez de Mendoza, con voz solemne, dictó sentencia:
Maxwell y Ethan Cárdenas, habiendo sido hallados culpables de crímenes abominables contra Dios y los hombres, son condenados a morir en la horca. La ejecución se llevará a cabo al amanecer del 5 de mayo del presente año, en la plaza principal, para escarmiento público y restauración del orden moral de nuestra comunidad. Un último detalle macabro sería añadido por el juez. Sus cuerpos, tras la ejecución, serán quemados y sus cenizas esparcidas en terreno no consagrado, para que ni en la muerte encuentren descanso. Zacatecas, México. Mayo 1857. Octubre 1857. La madrugada del 5 de mayo de 1857 trajo consigo una llovizna fina que envolvía la ciudad de Zacatecas en un manto grisáceo. La plaza principal, normalmente escenario de mercados y celebraciones, había sido transformada durante la noche. En su centro se alzaba ahora una estructura de madera recién construida, 2 horcas paralelas, negras contra el cielo plomizo. Desde las 4 de la mañana, una multitud comenzó a congregarse. El capitán Rogelio Valenzuela, encargado de la seguridad durante la ejecución, escribió en su informe oficial: «Jamás había presenciado tal concentración humana en nuestra ciudad. Hombres, mujeres e incluso niños, vestidos con sus mejores galas como si acudieran a una festividad, ocupaban cada rincón de la plaza y las calles adyacentes. Los balcones de las casas circundantes se alquilaban a precios exorbitantes para asegurar una vista privilegiada. A las 6 en punto, un silencio sobrenatural descendió sobre la multitud. Las puertas de la cárcel municipal se abrieron para dar paso a la procesión fúnebre. Primero aparecieron 12 guardias con uniforme de gala, seguidos por el padre Aguirre, quien sostenía un crucifijo en alto mientras recitaba oraciones en latín. Detrás avanzaban lentamente 2 carretas descubiertas. El contraste entre los condenados resultaba estremecedor. Ethan Cárdenas, demacrado y tembloroso, sollozaba incontrolablemente mientras un sacerdote auxiliar intentaba confortarlo. Sus labios se movían en plegarias desesperadas, interrumpidas por espasmos de terror. Maxwell, en cambio, mantenía la misma expresión serena que había mostrado durante el juicio. Sus ojos recorrían la multitud con desinterés, como si contemplara un paisaje lejano. Ramón Gutiérrez, corresponsal del periódico El Imparcial de Zacatecas, describió así el momento. El mayor de los Cárdenas parecía flotar sobre la realidad, inmune al horror de su situación. Cuando la carreta atravesó la plaza entre gritos e insultos de la muchedumbre, Maxwell sonreía levemente, como quien posee un conocimiento secreto e intransmisible. Al pie del cadalso, se concedió a los condenados un último momento para confesarse. Ethan se arrodilló, aferrándose a las manos del sacerdote auxiliar como un náufrago a su tabla. Su confesión, según testificó después el religioso, fue un torrente incoherente de remordimiento y terror. Maxwell, por su parte, rechazó el ofrecimiento con un gesto cortés. «No tengo nada que confesar a intermediarios», dijo según los testigos presentes. «Si existe un juez supremo, pronto estaré ante él para explicarle mis razones directamente». El juez Rodríguez de Mendoza, presente como representante de la autoridad judicial, preguntó formalmente a los condenados si deseaban pronunciar unas últimas palabras. Ethan, paralizado por el terror, fue incapaz de articular sonido alguno. Maxwell, sin embargo, dio un paso al frente. El silencio que se impuso en la plaza fue absoluto, cada persona conteniendo la respiración para no perder una sola palabra. La transcripción de este último discurso, recogida por el escribano judicial, ha sido objeto de numerosas interpretaciones a lo largo de los años. Ciudadanos de Zacatecas, no me juzguen con sus limitadas perspectivas terrenales. Lo que ustedes ven como crimen, yo lo ejecuté como acto de misericordia y transformación. Mis hijos están ahora más allá del sufrimiento, preservados en su perfección infantil por toda la eternidad. En cuanto a los demás,
Les di un propósito que muchos jamás tuvieron en vida. La carne es solo un vehículo temporal, un recipiente que eventualmente se descompone. Al transformarla en sustento, elevé su condición. Todos ustedes que han probado mi mercancía, que han alabado su calidad excepcional, llevan ahora dentro de sí fragmentos de aquellas almas. Somos lo que comemos, y ustedes son ahora, en parte, aquellos a quienes despreciaban. Un murmullo horrorizado recorrió la multitud. Varias personas cayeron desmayadas al comprender las implicaciones de aquellas palabras. El juez, visiblemente perturbado, ordenó proceder inmediatamente con la ejecución. A las 6:30 de la mañana, los hermanos Cárdenas fueron conducidos simultáneamente a las horcas. Los verdugos, con los rostros cubiertos para proteger sus identidades, colocaron las sogas alrededor de sus cuellos. El padre Aguirre elevó una última bendición mientras el juez daba la señal. El momento de la ejecución quedó grabado en la memoria colectiva de Zacatecas. Ethan murió rápidamente, su cuello quebrado por la caída. Maxwell, sin embargo, sufrió una muerte lenta por asfixia, sus piernas agitándose durante casi 5 minutos. Lo más perturbador, según coincidieron numerosos testigos, fue que en ningún momento perdió su expresión serena. Sus ojos, abiertos hasta el final, parecían fijar la mirada en algún punto indefinido por encima de la multitud. El cronista Antonio Rivas escribió: incluso en su muerte agónica, el monstruo de Zacatecas mantuvo aquella sonrisa enigmática. Algunos jurarían después que, en sus últimos espasmos, sus labios articularon palabras inaudibles, como si sostuviera una conversación con presencias invisibles. Conforme a la sentencia, los cuerpos permanecieron expuestos hasta el mediodía, como advertencia pública. Posteriormente fueron descolgados y transportados a las afueras de la ciudad, donde una pira funeraria había sido preparada. La incineración se realizó bajo la supervisión del capitán Valenzuela y el juez Rodríguez de Mendoza, quienes certificaron que los cuerpos fueron reducidos completamente a cenizas. Las cenizas fueron esparcidas en el barranco de los Olvidados. Consta en el acta oficial: terreno no consagrado donde tradicionalmente se arrojan los despojos de animales enfermos y materiales contaminados. Se realizaron oraciones para la purificación del sitio. Con este acto final, las autoridades esperaban cerrar definitivamente el capítulo más oscuro en la historia de Zacatecas. Sin embargo, las reverberaciones del caso apenas comenzaban. El impacto psicológico en la población fue devastador. Durante semanas, las carnicerías de la ciudad permanecieron prácticamente vacías. El consumo de carne disminuyó drásticamente, causando una crisis económica entre los ganaderos de la región. Muchas familias que habían sido clientes habituales de los Cárdenas padecieron trastornos digestivos psicosomáticos y crisis nerviosas. El doctor Mateo Bustamante, médico municipal, registró en su diario: he atendido docenas de casos similares, personas que tras recordar haber consumido carne de la carnicería Cárdenas, experimentan vómitos incontrolables, insomnio y un profundo sentimiento de contaminación espiritual. Algunos se someten a purgas extremas, ayunos prolongados e incluso sangrías voluntarias, convencidos de que pueden así expulsar de sus cuerpos los restos humanos que creen haber ingerido. El padre Aguirre, profundamente afectado por los acontecimientos, solicitó al obispado la realización de un ritual de purificación colectiva. El 15 de junio, la Catedral de Zacatecas acogió una ceremonia sin precedentes a la que asistió prácticamente toda la población. Durante 12 horas ininterrumpidas, 7 sacerdotes administraron comuniones y bendiciones especiales, mientras se quemaba incienso purificador traído expresamente desde la Ciudad de México. La propiedad de los Cárdenas se convirtió en objeto de intenso debate.
Tras permanecer sellada durante semanas, el ayuntamiento decidió finalmente su demolición completa en julio de 1857. Antes de proceder, se realizó un inventario exhaustivo de los bienes, hallándose detalles perturbadores que no habían salido a la luz durante el juicio. Entre los documentos personales de Maxwell se encontró un diario meticulosamente llevado, escrito en un código que combinaba inglés y español con símbolos personales. El profesor Ernesto Villalobos, del Colegio de Zacatecas, logró descifrarlo parcialmente. Sus hallazgos, publicados en 1860 bajo el título Anatomía de una mente desviada, revelaron la progresión del deterioro mental de Maxwell. Las primeras entradas posteriores a la muerte de Lucía muestran un duelo normal, aunque intenso, escribió Villalobos. Gradualmente aparecen referencias a visitas nocturnas de su difunta esposa, quien supuestamente le transmitía mensajes sobre la naturaleza ilusoria del mundo material. Maxwell desarrolló una filosofía personal aberrante que combinaba elementos del catolicismo con interpretaciones distorsionadas de textos filosóficos, principalmente de Descartes y algunos fragmentos de Spinoza que había obtenido de un viajero europeo. El hallazgo más estremecedor fue una serie de bocetos anatómicos detallados del cuerpo humano, con anotaciones sobre los cortes óptimos para aprovechamiento cárnico. Junto a estos, Maxwell había escrito: el ganado humano ofrece 43 cortes principales. Su clasificación y nomenclatura debe sistematizarse para una industria futura más eficiente. Para octubre de 1857, cuando la conmoción inicial comenzaba a amainar, emergieron rumores inquietantes. Algunas personas afirmaban haber visto a los hermanos Cárdenas caminando por las calles al anochecer. Estos avistamientos, inicialmente desestimados como producto de mentes sugestionables, se multiplicaron hasta convertirse en una preocupación social. El capitán Valenzuela, en un informe confidencial dirigido al gobernador fechado el 12 de octubre, expresaba su preocupación. Los rumores están afectando la estabilidad social, aunque evidentemente infundados, pues yo mismo supervisé la ejecución e incineración de los criminales. Estas historias están reviviendo el terror que creíamos superado. Solicito autorización para aumentar las patrullas nocturnas y posiblemente imponer un toque de queda temporal. Zacatecas, México, octubre 1857. Febrero 1858. La noche del 31 de octubre de 1857, festividad tradicional de Todos los Santos, marcó un punto de inflexión en la ya perturbada psique colectiva de Zacatecas. Lo que comenzó como rumores aislados cristalizó en un fenómeno social sin precedentes, documentado meticulosamente en los registros oficiales y correspondencia privada de la época. Esa noche, durante la vigilia en el cementerio municipal, donde las familias honraban a sus difuntos con flores y velas, al menos 27 personas diferentes reportaron haber visto a Maxwell Cárdenas caminando entre las tumbas. Las descripciones coincidían en detalles inquietantes. Vestía el mismo traje negro con el que fue ejecutado. Mantenía su característica sonrisa serena y, lo más perturbador, su cuello mostraba la marca violácea de la soga que acabó con su vida. Doña Carmen Aguayo, viuda respetada y considerada persona de juicio sensato, declaró al día siguiente ante el capitán Valenzuela: «Lo vi tan claramente como lo veo a usted ahora. Estaba arrodillada junto a la tumba de mi esposo cuando sentí una presencia. Al levantar la vista, ahí estaba él, a no más de 3 metros, observándome con aquella sonrisa que helaba la sangre. Sus pies no parecían tocar el suelo. Me dijo: todos se alimentan de muerte, señora. Algunos simplemente somos más honestos al respecto. Cuando intenté gritar, había desaparecido.
El padre Aguirre, presente en el cementerio para oficiar bendiciones, también reportó un encuentro perturbador. Mientras recorría el camposanto bendiciendo las ofrendas, percibí un descenso abrupto de temperatura en el sector norte. El incienso de mi pebetero se disipó formando figuras antinaturales. Entonces escuché su voz, inconfundible, susurrando en mi oído: «La carne es solo un vehículo, padre. Usted lo sabe mejor que nadie, transformando pan en carne sagrada». Me volví, pero no había nadie. Sin embargo, sobre una lápida cercana encontré un trozo de carne fresca que no estaba allí momentos antes. El pánico se extendió rápidamente por la ciudad. El cronista Luis Medina escribió en su diario: «Jamás había presenciado tal estado de histeria colectiva. Las calles quedaron desiertas tras el anochecer. Quienes debían transitar obligatoriamente lo hacían en grupos, portando crucifijos y recitando oraciones. Las ventas de amuletos protectores y agua bendita se multiplicaron exponencialmente». El gobernador Francisco García Salinas, alarmado por la situación, convocó el 3 de noviembre a una junta extraordinaria con las principales autoridades civiles, militares y religiosas. El acta de esta reunión, preservada en los archivos estatales, refleja el dilema enfrentado. Aunque reconocemos que tales avistamientos carecen de fundamento racional, siendo producto de la sugestión y el trauma colectivo reciente, su impacto en la estabilidad social es innegable. Debemos decidir entre desmentir públicamente tales apariciones, arriesgando acusaciones de negligencia si los rumores persisten, o investigarlos seriamente, legitimando así temores que consideramos infundados. La decisión tras horas de debate fue un compromiso: aumentar la seguridad nocturna, organizar ceremonias religiosas tranquilizadoras y comisionar discretamente al profesor Villalobos para que investigara las bases psicológicas del fenómeno. Mientras tanto, los avistamientos continuaron, evolucionando en naturaleza y frecuencia. Ya no se limitaban al cementerio o a la propiedad demolida de los Cárdenas. Maxwell era visto en diversos puntos de la ciudad, principalmente al anochecer, a menudo cerca de carnicerías o mercados de carne. Ethan, en cambio, rara vez era mencionado en estos relatos, y cuando aparecía, siempre era como una figura secundaria, siguiendo silenciosamente a su hermano con expresión atormentada. El caso más documentado ocurrió el 17 de noviembre, cuando 5 miembros del Cabildo Municipal, regresando de una sesión nocturna, afirmaron haber visto a Maxwell de pie en el centro de la plaza principal, exactamente donde se había alzado el cadalso meses atrás. El regidor Ernesto Padilla describió así el encuentro en una carta a su hermano en Guadalajara: «No fue una visión fugaz ni un juego de sombras. Permaneció allí durante casi un minuto, plenamente visible bajo la luz de la luna. Lo que me perturbó profundamente no fue su aspecto, idéntico al que tenía en vida, excepto por la marca de la soga, sino sus palabras. Nos miró uno a uno y dijo: «Caballeros del Cabildo, ustedes dictan leyes para la carne, pero ignoran las leyes de la carne. Todos somos alimento eventualmente». Luego, su cuerpo pareció deshacerse como humo arrastrado por el viento. El profesor Villalobos, escéptico inicial, comenzó a documentar metódicamente cada avistamiento, entrevistando a los testigos y visitando los lugares señalados. Su correspondencia con colegas de la Ciudad de México muestra una progresiva inquietud. Aunque inicialmente atribuí estos fenómenos a histeria colectiva, hipótesis que sigo considerando la más probable, debo admitir que la consistencia de los testimonios resulta desconcertante. Personas sin conexión previa, algunas incluso desconocedoras de detalles específicos del caso Cárdenas, reportan encuentros notablemente similares, incluyendo frases y gestos idénticos. Más perturbador aún, en 3 locaciones diferentes donde se reportaron apariciones, he detectado un aroma peculiar que me resulta imposible clasificar: mezcla de carne putrefacta y especias aromáticas.
Para diciembre, la situación había afectado severamente la economía local. El turismo, importante fuente de ingresos para Zacatecas, se redujo drásticamente. Las posadas y restaurantes reportaban ocupación mínima. El consumo de carne seguía en niveles históricamente bajos, forzando a muchos carniceros a cambiar de oficio o emigrar. El doctor Bustamante registró un incremento alarmante en trastornos nerviosos, atiendo diariamente casos de insomnio crónico, alucinaciones auditivas y un síndrome que he denominado terror cárnico. Pacientes incapaces de manipular o consumir carne sin experimentar crisis de pánico. Los más afectados son, predeciblemente, antiguos clientes de la carnicería Cárdenas. El 24 de diciembre, en un intento por restaurar la normalidad, el ayuntamiento organizó una celebración navideña extraordinaria en la plaza principal. Se instalaron puestos de comida, se contrató una orquesta y se distribuyeron gratuitamente dulces y ponche. La asistencia fue numerosa, en parte por la presencia reforzada de guardias. La atmósfera festiva se quebró abruptamente a las 8 de la noche. Según múltiples testigos, las luces de las lámparas de aceite se atenuaron simultáneamente sin causa aparente. Un frío intenso invadió la plaza, empañando los cristales de las ventanas circundantes. Y entonces docenas de personas afirmaron ver a Maxwell Cárdenas de pie sobre el kiosco central. El corresponsal Ramón Gutiérrez, presente en el evento, escribió en su crónica: «El pánico fue instantáneo y total. La multitud se abalanzó hacia las calles adyacentes, provocando una estampida que dejó 27 heridos. Desde mi posición privilegiada, confieso que no pude distinguir figura alguna sobre el kiosco. Sin embargo, sí percibí claramente una voz que parecía provenir de todas partes y de ninguna, recitando lo que sonaba como versículos bíblicos distorsionados sobre la transubstanciación de la carne. El incidente navideño precipitó una crisis de autoridad. El gobernador García Salinas, enfrentando críticas por su manejo de la situación, solicitó formalmente asistencia federal. En enero de 1858 llegó a Zacatecas una comisión extraordinaria encabezada por el doctor Felipe Mendizábal, reconocido alienista de la Ciudad de México, acompañado por el padre Joaquín Ramírez, exorcista designado por la arquidiócesis. El enfoque de esta comisión fue dual. Mendizábal investigaría las bases psicológicas del fenómeno, mientras el padre Ramírez atendería los aspectos espirituales. Durante 3 semanas recorrieron la ciudad, entrevistando testigos, visitando lugares de supuestas apariciones y realizando análisis científicos y rituales religiosos simultáneamente. El 7 de febrero de 1858, la comisión presentó sus conclusiones en un informe oficial titulado «Análisis de los eventos post-mortem relacionados con el caso Cárdenas». El documento, notablemente extenso y detallado, ha sido objeto de estudio durante décadas por historiadores y psicólogos. Sus conclusiones principales fueron categóricas. No existía evidencia objetiva de actividad sobrenatural. Los avistamientos correspondían a un fenómeno de contagio psíquico, facilitado por el trauma colectivo reciente y amplificado por factores socioculturales específicos. La recomendación central era directa: cesar toda referencia oficial al caso, eliminar los recordatorios físicos, como la zona acordonada donde se ubicaba la carnicería, y promover actividades comunitarias normalizadoras. El aspecto más controvertido del informe fue su sección final, redactada exclusivamente por el padre Ramírez. Aunque coincido con las conclusiones científicas del doctor Mendizábal respecto a la naturaleza psicológica de los avistamientos masivos, debo registrar mi inquietud respecto a ciertos fenómenos que escapan a explicaciones racionales.
Las fluctuaciones térmicas documentadas instrumentalmente, las alteraciones en objetos físicos y particularmente el aroma característico detectado en múltiples locaciones, sugieren la posibilidad de que estemos enfrentando lo que en terminología eclesiástica denominamos impronta residual, la huella energética que actos de extrema maldad pueden imprimir en espacios físicos. Recomiendo, por tanto, complementar las medidas psicosociales con rituales de purificación específicos. Siguiendo estas recomendaciones, el 15 de febrero se realizó una ceremonia de clausura simbólica. La zona donde se ubicaba la carnicería Cárdenas, hasta entonces acordonada, fue oficialmente convertida en un pequeño parque. Se plantó un ahuehuete, árbol considerado sagrado por las tradiciones indígenas, y se instaló una placa sobria con la inscripción: en memoria de las víctimas inocentes. Que su descanso eterno nos recuerde nuestra responsabilidad comunitaria. Simultáneamente, el padre Ramírez dirigió un ritual religioso discreto pero completo, que incluyó aspersiones de agua bendita, quema de incienso purificador y oraciones específicas de liberación. No se mencionó explícitamente la palabra exorcismo, pero los elementos rituales empleados correspondían a este tipo de ceremonia. Zacatecas, México. Febrero 1858, diciembre 1858. Las medidas implementadas tras el informe de la Comisión Federal parecieron surtir efecto inmediato. Durante las semanas siguientes a la ceremonia de clausura no se reportaron nuevos avistamientos. La vida cotidiana comenzó a recuperar lentamente su ritmo habitual. Los mercados se animaron. Las posadas recibieron nuevamente viajeros y las familias volvieron a pasear por la plaza al atardecer. El profesor Villalobos, quien continuaba documentando discretamente la situación, escribió en su diario personal el 28 de febrero. Resulta fascinante observar cómo el simple acto de clausura simbólica ha logrado lo que meses de vigilancia reforzada no pudieron. ¿Es posible que la mente humana necesite tan desesperadamente un cierre narrativo que al proporcionárselo mediante un ritual público se libere del bucle de terror que ella misma ha creado? ¿O acaso la ceremonia religiosa efectivamente limpió alguna energía residual, como sugiere el padre Ramírez? Como hombre de ciencia, me inclino hacia la primera explicación, pero debo admitir que los límites entre ambas interpretaciones se difuminan en casos como este. Marzo trajo consigo la Cuaresma, período tradicionalmente dedicado a la reflexión y la penitencia. El padre Aguirre, aún profundamente afectado por los acontecimientos, orientó sus sermones hacia temas de vigilancia comunitaria y responsabilidad colectiva. El pecado de Caín no fue solo matar a su hermano, predicó el segundo domingo de Cuaresma, sino preguntar después: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? En verdad os digo que todos somos guardianes de nuestros hermanos. La indiferencia ante el sufrimiento ajeno nos hace cómplices de los males que pudimos prevenir. Este mensaje resonó profundamente en una comunidad que ahora reconocía cómo su inacción colectiva había permitido que la tragedia Cárdenas alcanzara tales proporciones. Se formaron círculos de vigilancia vecinal en cada barrio, dedicados a identificar tempranamente situaciones de riesgo, especialmente entre familias vulnerables o personas que mostraran signos de perturbación mental. La primavera de 1858 trajo consigo un renovado optimismo. Las autoridades, ansiosas por restaurar la imagen de Zacatecas, organizaron festividades extraordinarias para la Semana Santa. Procesiones elaboradas recorrieron las calles, atrayendo peregrinos de poblaciones cercanas. La economía local comenzó a recuperarse. El único recordatorio visible de la tragedia era el pequeño parque donde antes se alzaba la carnicería Cárdenas. El ahuehuete plantado durante la ceremonia de clausura crecía con sorprendente vigor, sus ramas jóvenes extendiéndose hacia el cielo.
Muchos interpretaron este crecimiento acelerado como señal divina de purificación y renovación. Sin embargo, bajo esta aparente normalidad, persistían inquietantes anomalías. Aunque los avistamientos masivos habían cesado, se registraron experiencias individuales más sutiles, pero igualmente perturbadoras. Estos incidentes aislados, al no generar pánico colectivo, raramente llegaban a conocimiento oficial, pero el profesor Villalobos continuaba documentándolos meticulosamente. Joaquín Durán, el joven que descubrió el cuerpo de Antonio Cárdenas y desencadenó la investigación, sufrió el primero de estos episodios a mediados de abril. Trabajando ahora como aprendiz de herrero, despertó una noche gritando que Maxwell estaba a los pies de su cama, sonriendo mientras sostenía un cuchillo de carnicero. No era un sueño común, insistió al ser entrevistado por Villalobos. Estaba completamente despierto. Él se materializó gradualmente, como niebla condensándose. Me dijo: «Tú probaste mi mercancía, muchacho. Mi esencia corre por tus venas. Nunca podrás librarte de mí completamente». Cuando intenté levantarme desapareció, pero el olor permaneció, ese inconfundible aroma dulzón y metálico que impregnaba el sótano. Durante los meses siguientes, al menos 11 personas reportaron experiencias similares al profesor. Los patrones resultaban significativos. Todas habían estado directamente involucradas en el caso, ya fuera como testigos, autoridades o consumidores habituales de la carnicería. Los encuentros ocurrían exclusivamente durante la noche, generalmente en momentos de transición entre vigilia y sueño. Y en todos los casos se mencionaba el característico olor. El sepulturero Ignacio Montes, atormentado por la culpabilidad, sufrió el episodio más severo. La noche del 12 de junio, sus vecinos escucharon gritos desgarradores provenientes de su vivienda. Al acudir, lo encontraron inconsciente, con evidentes signos de haber intentado ahorcarse. Junto a él, escrito con carbón en la pared, aparecía un mensaje críptico: «La deuda de carne debe pagarse con carne». Al recuperar la conciencia en el hospital municipal, Montes relató una visión terrorífica. Maxwell y Ethan Cárdenas habían aparecido simultáneamente, acompañados por las siluetas translúcidas de los 7 viajeros asesinados. «Me rodearon formando un círculo», explicó con voz temblorosa. Maxwell sostenía un libro de contabilidad y leía cifras. 7 cuerpos, 43 cortes principales cada uno, multiplicado por... Luego me miró directamente y dijo: «Tu deuda sigue pendiente, sepulturero. Te esperamos del otro lado». El doctor Bustamante, quien atendió a Montes, diagnosticó delirium tremens provocado por alcoholismo crónico y remordimiento patológico. Recomendó su internamiento en el asilo de San Juan de Dios en Guadalajara, donde falleció 3 meses después, en circunstancias nunca completamente aclaradas. Para julio de 1858, la reconstrucción social parecía consolidada en Zacatecas. El gobernador García Salinas anunció oficialmente el cierre definitivo del caso Cárdenas durante las celebraciones del aniversario de la fundación de la ciudad. «Nuestra comunidad ha demostrado una admirable capacidad de recuperación», declaró. «Hemos aprendido dolorosas lecciones sobre vigilancia comunitaria y apoyo mutuo. Ahora debemos mirar hacia el futuro». Como gesto simbólico, se anunció la construcción de un nuevo mercado municipal especializado en productos agrícolas, enfatizando la transición hacia una alimentación más natural y armoniosa. El consumo de carne, aunque recuperándose gradualmente, nunca volvería a los niveles anteriores a la tragedia. Muchas familias zacatecanas adoptaron permanentemente dietas con menor presencia de productos cárnicos. En agosto, el profesor Villalobos recibió una carta del doctor Mendizábal desde la Ciudad de México, solicitando actualizaciones sobre la situación.
La respuesta de Villalobos, preservada en los archivos de la Universidad Nacional, refleja la ambivalencia que aún persistía entre los observadores más cercanos al caso. Oficialmente, estimado colega, el caso está cerrado y Zacatecas ha sanado. Sin duda, los avistamientos masivos han cesado y la vida cotidiana ha recuperado su ritmo. Sin embargo, persisten lo que podríamos denominar réplicas psíquicas, experiencias individuales intensas que afectan principalmente a personas directamente vinculadas con los acontecimientos. Estas manifestaciones son demasiado específicas y consistentes para descartarlas como meras pesadillas o alucinaciones alcohólicas. Estamos ante la persistencia de un trauma colectivo que ahora se fragmenta en expresiones individualizadas. ¿O acaso, como sugeriría nuestro colega eclesiástico, existe algún tipo de deuda espiritual pendiente que busca resolución? El otoño trajo consigo un descubrimiento perturbador que reavivó brevemente el interés público en el caso. Durante trabajos de renovación en el cementerio municipal, los obreros desenterraron accidentalmente una caja metálica herméticamente sellada, oculta bajo la lápida de un supuesto Juan Fernández, fallecido en noviembre de 1856, según los registros. Al abrirla, encontraron documentos personales pertenecientes a un comerciante de Aguascalientes desaparecido durante ese período. Junto a estos, un cuaderno con anotaciones detalladas escritas por Maxwell Cárdenas, documentando la adquisición, procesamiento y distribución del producto, con referencias codificadas a otras 6 unidades enterradas en distintos puntos del cementerio. El capitán Valenzuela ordenó excavaciones discretas en las ubicaciones señaladas, recuperando evidencias similares de al menos 4 víctimas no identificadas previamente. Este hallazgo contradecía la versión oficial que limitaba los crímenes a 7 viajeros, sugiriendo que la operación de los hermanos Cárdenas había sido más extensa y metódica de lo inicialmente establecido. La magnitud real de esta tragedia posiblemente nunca será conocida, escribió el juez sustituto Emilio Cortázar en su informe confidencial. Estos nuevos hallazgos sugieren un nivel de premeditación y organización que trasciende la imagen de desesperación financiera y locura repentina que habíamos aceptado. Preocupadas por el impacto que estas revelaciones pudieran tener en la frágil recuperación social, las autoridades optaron por manejar la información con extrema discreción. Se realizaron ceremonias funerarias privadas para los restos encontrados, sin anuncios públicos ni cobertura periodística. El padre Aguirre, quien ofició estos servicios, escribió en su diario: «Hoy hemos dado cristiana sepultura a 4 almas desafortunadas, víctimas de una maldad incomprensible. Sus nombres, desconocidos para nosotros, son conocidos por Dios. Mientras realizaba los ritos, sentí una presencia opresiva, como si algo o alguien observara desde las sombras, resentido por nuestra interferencia. El incienso se consumía de forma anormal, formando espirales que parecían rostros torturados». Diciembre trajo consigo el primer aniversario de los avistamientos masivos en la plaza durante las celebraciones navideñas. Muchos temían una repetición del fenómeno, pero la noche transcurrió con normalidad. La plaza, iluminada con centenares de farolillos y adornada con guirnaldas, acogió a familias que parecían determinadas a reclamar este espacio de su memoria colectiva. Sin embargo, un incidente aislado perturbó brevemente la celebración. A medianoche exactamente, el recién instalado reloj de la torre municipal se detuvo inexplicablemente. Simultáneamente, el gran ahuehuete del parque que reemplazaba la carnicería Cárdenas, ahora con un crecimiento de casi 3 metros, extraordinario para su edad, pareció estremecerse aunque no soplaba viento alguno.
Varios testigos afirmaron que, por un instante, sus ramas proyectaron sobre el suelo una sombra con forma humana perfectamente reconocible. El año 1858 concluía con Zacatecas aparentemente recuperada, pero marcada permanentemente por cicatrices invisibles. La historia de los hermanos Cárdenas comenzaba su transformación gradual de trauma colectivo reciente a leyenda local, transmitida en susurros y advertencias a las nuevas generaciones. Zacatecas, México, 1859-1870. El año 1859 marcó un punto de inflexión en la relación de Zacatecas con su oscuro pasado reciente. Mientras la vida cotidiana continuaba su curso aparentemente normalizado, una transformación sutil pero profunda se operaba en el tejido social y cultural de la ciudad. La historia de los hermanos Cárdenas, inicialmente un trauma colectivo que se intentaba olvidar, comenzaba a integrarse en la identidad local de maneras complejas y a veces contradictorias. El profesor Villalobos, quien había dedicado 2 años a documentar meticulosamente el caso y sus secuelas, publicó en febrero de 1859 su obra Anatomía del Horror, Estudio psicosocial del caso Cárdenas. Aunque inicialmente recibido con reticencia por las autoridades locales, temerosas de reavivar memorias dolorosas, el texto se convirtió rápidamente en objeto de estudio en círculos académicos nacionales. En su introducción, Villalobos establecía claramente su perspectiva. Este trabajo no pretende exhumar horrores para deleite morboso, sino examinar científicamente cómo una comunidad enfrenta, procesa y eventualmente integra experiencias que desafían sus fundamentos morales y sociales. El caso Cárdenas representa un laboratorio involuntario pero invaluable para comprender los mecanismos de trauma colectivo y recuperación comunitaria. Para muchos zacatecanos, especialmente aquellos directamente afectados por los crímenes, esta aproximación académica resultaba fría e insensible. El doctor Bustamante registró en su diario médico un incremento de pacientes que reportaban pesadillas recurrentes tras la publicación del libro. Aunque el profesor Villalobos pretende diseccionar estos eventos con el distanciamiento de un anatomista, ha reabierto heridas que apenas comenzaban a cicatrizar, escribió. Paralelamente, emergía un fenómeno cultural más popular y subterráneo. En tabernas y plazuelas comenzaron a circular coplas y corridos sobre los carniceros malditos. Estas composiciones, generalmente anónimas, mezclaban hechos documentados con elaboraciones fantásticas, transformando gradualmente a los hermanos Cárdenas en figuras casi míticas. Una de estas composiciones, recogida por el folclorista Ramón Ortega en 1862, ilustra esta transformación. Maxwell el carnicero, de sonrisa tan serena, vendía carne de cristiano como si fuera de res buena. Dicen que en noches sin luna su espíritu aún se pasea, buscando nuevos clientes para su macabra cea. Las madres comenzaron a invocar a los hermanos Cárdenas como figuras disciplinarias para asustar a niños desobedientes. Pórtate bien o Maxwell vendrá por ti cuando duermas. Esta utilización del caso como herramienta de control social, aunque criticada por educadores progresistas, reflejaba el proceso mediante el cual los eventos traumáticos se integraban en el folclore local. Para 1860, el pequeño parque construido sobre los restos de la carnicería había adquirido connotaciones ambivalentes. Oficialmente denominado Jardín de la Memoria, era simultáneamente evitado por muchos locales, especialmente después del anochecer, y visitado con curiosidad morbosa por viajeros. El ahuehuete central, que continuaba creciendo a ritmo extraordinario, se convirtió en objeto de supersticiones. Algunos afirmaban que sus raíces se alimentaban de los restos de víctimas no descubiertas. Otros sostenían que tocar su corteza protegía contra enfermedades.
El padre Aguirre, quien había supervisado la bendición original del lugar, manifestó su preocupación en una carta dirigida al obispado. Lo que concebimos como espacio de reconciliación y memoria respetuosa ha derivado en algo cercano a la idolatría pagana. Se depositan ofrendas al pie del árbol, se realizan rituales heterodoxos y circulan historias de supuestos milagros y maldiciones asociados al lugar. Temo que estemos presenciando la paganización de una tragedia cristiana. En respuesta, las autoridades eclesiásticas intensificaron su presencia, instalando una pequeña capilla dedicada a las almas del purgatorio en el extremo norte del parque. Esta estrategia de cristianización del espacio tuvo resultados mixtos. Mientras muchas prácticas supersticiosas se integraron en formas de devoción más ortodoxas, otras simplemente se volvieron más discretas. El impacto económico a largo plazo resultó igualmente complejo. Inicialmente devastador para el comercio local, especialmente el sector cárnico, el caso Cárdenas acabó generando una inesperada forma de turismo macabro. Para 1862, guías locales ofrecían discretamente recorridos del horror que incluían el cementerio municipal, el Jardín de la Memoria y la Plaza de Ejecuciones. Prudencio Vázquez, prominente comerciante, expresó su indignación en una carta al ayuntamiento. Es vergonzoso que nuestra noble ciudad, con su rica historia minera y arquitectura colonial, se esté convirtiendo en destino para morbosos buscadores de emociones. Estos recorridos degradan la memoria de las víctimas y perpetúan una asociación que deberíamos estar intentando superar. Las autoridades, atrapadas entre consideraciones éticas y económicas, adoptaron una posición ambigua. Oficialmente condenaban la explotación comercial de la tragedia, mientras tácitamente permitían actividades que revitalizaban el sector turístico y hostelero. En 1865, un evento inesperado reavivó el interés en el caso. Durante la intervención francesa, un destacamento de soldados extranjeros acampó brevemente en las inmediaciones del Jardín de la Memoria. El capitán Jean-Pierre Dumont, aficionado a la fotografía, técnica aún novedosa entonces, tomó varias imágenes del parque, incluyendo el imponente ahuehuete que ya alcanzaba casi 10 metros de altura. Al revelar las placas, Dumont quedó consternado al descubrir una anomalía inexplicable. En 3 fotografías consecutivas aparecía la silueta borrosa de un hombre alto con traje oscuro, parado junto al árbol. La figura, ausente durante la toma según todos los testigos presentes, mostraba rasgos faciales indistinguibles excepto por lo que parecía ser una sonrisa. El capitán, desconocedor inicialmente de la historia local, mostró las imágenes a sus anfitriones zacatecanos. La reacción fue inmediata. Varios identificaron la silueta como inconfundiblemente similar a Maxwell Cárdenas. Las fotografías circularon rápidamente, reviviendo temores y debates sobre la naturaleza de los eventos ocurridos 8 años atrás. El profesor Villalobos, ya establecido en la Ciudad de México como catedrático de Psicología Experimental, fue convocado para examinar las imágenes. Su dictamen, publicado en la Gaceta Científica Nacional, ofreció explicaciones técnicas sobre defectos fotográficos, exposición prolongada y sugestión colectiva. Sin embargo, incluso él admitió en correspondencia privada, aunque mi racionalidad rechaza explicaciones sobrenaturales, debo confesar que estas imágenes perturban mi certeza científica. La posición, proporción y actitud de la figura presentan consistencias inquietantes con descripciones previas. El debate público sobre las fotografías de Dumont coincidió con el 10º aniversario de los crímenes en 1867, precipitando una reevaluación colectiva. El ayuntamiento, tras intensas deliberaciones,
aprobó la creación de un modesto museo histórico donde se presentaría el caso Cárdenas como lección histórica sobre vigilancia comunitaria y atención a la salud mental. Esta institucionalización oficial representó un punto de inflexión. El horror reciente se recategorizaba como historia educativa. La exhibición, inaugurada en noviembre de 1867, presentaba documentos originales, reproducciones de evidencias y testimonios seleccionados. Notablemente ausentes estaban elementos considerados excesivamente perturbadores, como los diarios cifrados de Maxwell o los detalles sobre la carne humana comercializada. Para 1870, una nueva generación de zacatecanos crecía familiarizada con una versión sanitizada pero omnipresente del caso. La historia se había integrado en el currículum escolar como advertencia sobre los peligros de la indiferencia vecinal y la enfermedad mental no tratada. Los aspectos más horroríficos, canibalismo forzado, sacrificio infantil, posible actividad sobrenatural, quedaban relegados a susurros entre adolescentes y relatos de abuelas junto al fuego. El impacto en la cultura local perduró de formas sutiles pero profundas. Un estudio realizado por la Universidad de Zacatecas en 1868 reveló que el consumo de carne per cápita permanecía un 23% por debajo de los niveles anteriores a 1857. Las carnicerías, antes espacios de socialización masculina, adoptaron diseños arquitectónicos más abiertos y transparentes, con amplios ventanales que permitían observar todas las actividades desde la calle. Más significativamente, Zacatecas desarrolló un sistema de atención comunitaria pionero en México. Los círculos de vigilancia vecinal, inicialmente formados como respuesta improvisada al trauma, evolucionaron hacia una red formalizada de apoyo social. Cualquier indicio de perturbación mental o aislamiento familiar activaba mecanismos de intervención temprana coordinados entre autoridades civiles, religiosas y sanitarias. El doctor Javier Espinosa, director del Hospital San Juan de Dios, escribió en 1870: «La tragedia Cárdenas, con todo su horror, ha producido al menos un resultado positivo perdurable. Nuestra comunidad ha desarrollado una sensibilidad única hacia los primeros signos de desintegración mental y familiar. Donde antes hubiera indiferencia o murmuración improductiva, hoy existe acción coordinada y compasiva. Las almas perdidas en aquella carnicería no habrán perecido completamente en vano si su recuerdo continúa previniendo tragedias similares». A finales de 1870, Joaquín Durán, el joven aprendiz cuyo descubrimiento fortuito desencadenó la investigación original, falleció inesperadamente a los 29 años. La causa oficial fue apoplejía repentina, aunque rumores persistentes señalaban que había sido encontrado con una expresión de terror extremo, susurrando en sus últimos momentos: «Viene a cobrar su deuda, dice que nunca terminará». Con su muerte, se extinguía el último testigo principal de los acontecimientos en la carnicería Cárdenas. Una era terminaba y otra comenzaba. La transformación de historia reciente en leyenda perdurable. Zacatecas, México, 1871-1904. La muerte de Joaquín Durán en 1870 cerró simbólicamente un ciclo en la historia de Zacatecas. Con la desaparición del último testigo directo del descubrimiento inicial, el caso Cárdenas completaba su metamorfosis de trauma colectivo reciente a leyenda urbana arraigada en la identidad local. Durante las 3 décadas siguientes, esta transformación se profundizaría, ramificándose en direcciones inesperadas y revelando cómo las comunidades metabolizan sus horrores históricos, convirtiéndolos simultáneamente en advertencia, entretenimiento y mito fundacional. Para 1871,
Casi todos los protagonistas oficiales del caso habían desaparecido de la escena pública. El capitán Valenzuela se había retirado a una hacienda en Jerez. El doctor Bustamante había fallecido en 1869 tras una breve enfermedad. El juez Rodríguez de Mendoza ejercía ahora en Guadalajara. Solo el padre Aguirre permanecía en Zacatecas, anciano y cada vez más recluido en la sacristía de la catedral. En sus últimos años, el sacerdote dedicó considerable energía a documentar su perspectiva sobre los acontecimientos. Sus memorias, publicadas póstumamente en 1875 bajo el título Ministerio en el Valle de las Sombras, ofrecían una interpretación explícitamente teológica. El caso Cárdenas no fue meramente un crimen horrendo perpetrado por una mente perturbada, sino una manifestación tangible del mal como fuerza activa en el mundo. Lo que presenciamos en aquellos meses oscuros fue una batalla espiritual librada simultáneamente en los planos material y metafísico. Esta interpretación, aunque rechazada por intelectuales positivistas como Villalobos, resonó profundamente en la religiosidad popular zacatecana. El lenguaje y simbolismo utilizados por el padre Aguirre permearon gradualmente la manera en que la población general conceptualizaba los eventos. Términos como posesión, manifestación e influencia maligna se incorporaron al léxico cotidiano cuando se hacía referencia al caso. Mientras tanto, el jardín de la memoria experimentaba su propia evolución contradictoria. El ahuehuete central, ahora de dimensiones imponentes, se había convertido en punto de referencia urbano y objeto de veneración popular. Aunque las autoridades eclesiásticas continuaban desaprobando prácticas consideradas supersticiosas, muchas personas acudían discretamente a depositar peticiones escritas entre sus raíces expuestas, convencidas de su poder para interceder en asuntos relacionados con protección familiar y salud mental. Miguel Ángel Reyes, cronista municipal designado en 1873, documentó este fenómeno con perspectiva ambivalente. Resulta fascinante observar cómo el horror puede transmutarse en devoción. El mismo lugar que una generación evitaba con terror es ahora visitado con reverencia por sus hijos. El árbol nutrido, según la creencia popular, con sangre de inocentes, se ha reconvertido en símbolo de vigilancia protectora. Zacatecas ha domesticado su monstruo particular, transformándolo de amenaza en guardián. Para 1880, el caso Cárdenas había generado una producción cultural considerable. Además de los corridos y coplas populares que continuaban evolucionando, surgieron obras más elaboradas. El dramaturgo Eduardo Villaseñor estrenó en el Teatro Calderón la obra Carnicería, un drama en 3 actos que, aunque alteraba nombres y circunstancias específicas, recreaba claramente los crímenes de los hermanos Cárdenas. La controversia fue inmediata. Mientras críticos nacionales alababan su exploración valiente de la psicología del mal, muchas familias zacatecanas consideraron la representación una explotación indecente de su tragedia colectiva. La noche del estreno, según registros periodísticos, se produjo un incidente inquietante. Durante la escena culminante donde el protagonista confesa sus crímenes, las luces del teatro fluctuaron inexplicablemente y un olor penetrante, descrito por varios asistentes como dulzón y metálico, invadió brevemente el patio de butacas. La representación continuó, pero la compañía teatral canceló el resto de funciones programadas, citando dificultades técnicas irresolubles. Villaseñor, entrevistado años después por la Gaceta Literaria Nacional, ofreció su propia interpretación. No soy supersticioso, pero lo ocurrido aquella noche trascendió explicaciones racionales. Fue como si la historia misma rechazara ser representada,
como si algunas heridas fueran demasiado profundas para ser reabiertas ante un público que busca mero entretenimiento. La década de 1880 también vio surgir un fenómeno inesperado: el turismo oscuro, organizado. Agencias de viaje en Ciudad de México comenzaron a ofrecer excursiones a Zacatecas, que incluían visitas al Jardín de la Memoria, al cementerio municipal y otros sitios asociados con el caso. Estos recorridos, inicialmente condenados por autoridades locales, fueron gradualmente tolerados e incluso regulados como fuente de ingresos para la economía local. Santiago Méndez, alcalde entre 1885 y 1888, defendió pragmáticamente esta evolución. Si no podemos escapar de nuestra historia, al menos podemos controlar su narrativa y beneficiarnos económicamente. Estos recorridos, adecuadamente supervisados, permiten presentar los hechos con perspectiva educativa, enfatizando las lecciones sociales y la respuesta comunitaria ejemplar, no meramente el horror. Para 1890, el caso había trascendido los límites geográficos de Zacatecas, incorporándose al folclore nacional. Viajeros de estados distantes llegaban con versiones distorsionadas, pero reconocibles de la historia. En algunas variantes, Maxwell se había transformado en un hacendado español. En otras, las apariciones post-mortem incluían a los niños asesinados vagando por el parque al anochecer. La progresiva descontextualización histórica alarmaba a académicos como el profesor Villalobos, quien en sus últimos años emprendió una cruzada personal por la preservación de la verdad factual frente a la mitologización. En su última obra, Del hecho al mito, evolución de la narrativa Cárdenas, 1895, Villalobos observaba con resignación: he documentado 47 variantes significativas de la historia original, cada una adaptada para reflejar ansiedades sociales específicas de distintas comunidades. En Guadalajara, los hermanos se han convertido en extranjeros que profanaban iglesias. En San Luis Potosí se enfatiza su supuesto pacto con fuerzas diabólicas. En Veracruz se les atribuye origen afrocaribeño y conocimientos de vudú. El caso Cárdenas ya no les pertenece a sus protagonistas históricos ni a Zacatecas. Se ha convertido en un arquetipo nacional del mal encarnado. Para el cambio de siglo, la historia había desarrollado ramificaciones internacionales inesperadas. En 1898, el periódico sensacionalista neoyorquino The World publicó un extenso reportaje titulado Los carniceros caníbales de México, que presentaba una versión grotescamente exagerada de los crímenes. Esta publicación coincidió con las tensiones previas a la guerra hispanoamericana, alimentando estereotipos negativos sobre México. El cónsul mexicano en Nueva York, Eduardo Romero, presentó una protesta formal por lo que consideraba difamación nacional disfrazada de reportaje histórico. En su comunicación al Departamento de Estado, argumentaba: la presentación de un caso criminal aislado como representativo de la naturaleza mexicana constituye un acto deliberado de hostilidad diplomática en el contexto actual. La controversia internacional tuvo un efecto paradójico en Zacatecas. Unificó a la comunidad en defensa de su propia narrativa. El gobernador Genaro García emitió un comunicado oficial que por primera vez reconocía plenamente la historia como patrimonio cultural compartido que, aunque doloroso, pertenece legítimamente a nuestra identidad colectiva y debe ser protegido de distorsiones extranjeras. En 1904, al cumplirse 50 años de los acontecimientos, el ayuntamiento organizó una conmemoración solemne. El ahuehuete del Jardín de la Memoria, ahora de dimensiones monumentales, fue declarado árbol patrimonial y cercado con una verja ornamental.
Una placa de bronce resumía la historia oficial con sobriedad, en memoria de las víctimas de la tragedia Cárdenas 1854-1857. De nuestro dolor aprendimos vigilancia, de nuestro horror, compasión. Zacatecas no olvida. Durante la ceremonia, presidida por el gobernador y el obispo, ocurrió un hecho que muchos interpretaron como cierre simbólico del ciclo histórico. María Dolores Jiménez, la vecina que había escuchado llantos nocturnos provenientes de la residencia Cárdenas, pero no intervino, falleció pacíficamente a los 93 años, exactamente mientras se develaba la placa conmemorativa. Como última testigo viva de los acontecimientos originales, su muerte representaba la transición definitiva. Lo que fue memoria viva pasaba ahora íntegramente al dominio de la historia y la leyenda. El periodista Fernando Aguilar, en su crónica del evento, captó el sentimiento prevaleciente. 50 años después, Zacatecas ha completado su proceso de duelo colectivo. La historia de los hermanos Cárdenas ya no es una herida abierta, sino una cicatriz visible que forma parte de nuestro rostro comunitario. La hemos integrado en nuestra identidad, ni orgullosos ni avergonzados, sino como portadores conscientes de una lección pagada con sangre, que el verdadero horror no reside en monstruos sobrenaturales, sino en la indiferencia humana ante el sufrimiento ajeno. Esa noche, según múltiples testigos, una extraña calma descendió sobre la ciudad. El ahuehuete del Jardín de la Memoria, que durante 5 décadas había crecido a ritmo antinatural, floreció inesperadamente fuera de temporada. Y por primera vez en medio siglo, ningún zacatecano reportó pesadillas relacionadas con un hombre de traje oscuro y sonrisa serena que ofrecía cortes de carne de procedencia incierta.